Casos de injusticia. Ley sin orden. Comunidad y familia PPLs, bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de un lamentable caso más de injusticia policial, penal. Un caso que amablemente nos han enviado a través de la página en donde nos cuentan acerca de un PPL que se encuentra interno en el Cerezo de Chiconautla, pero su caso fue muy lamentable porque él fue condenado a más de 275 años de prisión y todo ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia de este caso, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que el canal pueda seguir creciendo y seguir trayéndoles esas historias de esos muy lamentables casos de injusticia. Y sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy. Y recuerden que esto es Casos de Injusticia, la ley sin orden. Y este es el caso. Esta es la historia de el caso de mi hijo Hakim Marichali, el mayor de 3 hermanos. Un hijo que sus padres amamos con toda el alma. Somos una familia quinta generación de descendencia afromexicana. Mi hijo era el mayor sueño y la mayor ilusión hasta que le pasó ese terrible incidente que acabó con su paz, con su salud, con su vida, con su libertad. Esto que le pasó a mi hijo de verdad es realmente imposible de creer, porque mi hijo tenía grandes sueños. A sus 23 años de edad, él quería ser alguien en la vida. Él estaba estudiando una licenciatura en telecomunicaciones. Mi hijo quería llegar a ser un buen periodista o un reportero, algo así apegado al periodismo. No sé si el color de su piel influyó en que las autoridades del Estado de México se hayan ensañado con él, ya que mi hijo, desde que falleció su padre, él tomó el rol de hombre de familia. Entre él y yo trabajábamos para solventar los gastos de la casa, para mantener esta casa. Pero mi hijo corrió con la mala suerte. Cabe mencionar que mi hijo siempre obtuvo buenas calificaciones, excelentes notas. Tiene una letra preciosa, una ortografía correcta. Mi hijo, yo estoy segura que él no es, ni fue, ni será un delincuente. Pero lamentablemente mi hijo, por la necesidad de la crisis económica por la que estábamos pasando, ya que los gastos eran muy fuertes, él veía las necesidades y carencias que vivíamos en la familia. El tener que estar pagando renta, ya que no quisimos pelear herencia de la familia ni nada. Nosotros quisimos seguir nuestro camino por nuestro lado y después de que falleció mi esposo, su papá de mi hijo Hakim, pues la vida nos cambió porque perdimos prácticamente todo. Mi hijo hubo un mal día que se dejó influenciar por la idea que le metieron en la cabeza de poder vender cobre.
extraído de manera ilícita de los cables, justamente de las telecomunicaciones. Mi hijo ese día salió de la casa, ya oscura la noche. De hecho, después de haber llegado de la escuela, hizo sus tareas, hizo deberes del hogar y me dijo que tenía un trabajo que le habían invitado a hacer para ganarse un dinero. Y ciertamente se fue a trabajar en la noche. Él llegó hasta el otro día y nosotros nunca habíamos imaginado, sus hermanitos y yo, qué era lo que había hecho. Yo, como madre de él, le preguntaba que de qué había sido su trabajo y que qué estaba haciendo. Y bueno, para no exagerar ni alargar tanto esta historia, mi hijo me contó que ese trabajo que había hecho había sido riesgoso, pero que había ganado algo de dinero. Y ciertamente, sí llegó con una cantidad no suficiente, pero sí considerable para la manutención de la familia, para el sostén familiar. Total de que mi hijo, con ese dinero que sacó, pudo ayudarme en los gastos económicos de la casa durante una semana. Yo que me acuerde, mi hijo no volvió a hacer eso, pero una semana después llegaron autoridades con lujo de violencia a la casa donde vivíamos. Se identificaron como agentes de investigación supuestamente, pero nunca mostraron una orden o una placa, algo que los acreditara como policías. Ellos se robaron todo lo que teníamos de valor en casa. A mí me encerraron con mis otros 2 hijos pequeños en una de las habitaciones de la casa. A mi hijo Hakim, pues a él lo tomaron en custodia, se podría decir. Le pusieron unas esposas, unos candados de mano, como se diga. Lo golpearon, lo amedrentaron y se lo llevaron a la Fiscalía de La Palma. Está en San Cristóbal, Ecatepec. Yo no entendía qué era lo que había pasado y después de que fui a buscarlo para saber qué era lo que había pasado, que por qué lo habían arrestado, no me quisieron dar información alguna. Simple y sencillamente me dijeron que pues tenía que dar cerca de 30,000 pesos para que mi hijo no llegara al Cerezo de Chiconauhtla con más carpetas de investigación y que solamente fuera por un delito mínimo, no grave. El chiste es que pues yo tuve que vender muchas cosas que teníamos en el hogar y me vi en la necesidad de pedir un dinero prestado para completar esa cantidad. Se los di a la gente del Ministerio Público y él me dijo que regresara a casa, que él me iba a avisar en 48 horas cuando fuera a recoger a mi hijo. Y yo, por confiarme, pues me retiré a la casa, no sin antes pedirles de favor que le pasaran unas tortas, unos refrescos y unos tacos ahí en la fiscalía para mi hijo. Yo, confiada, me regresé al domicilio y al otro día esperando la llamada del Ministerio Público y jamás me la hizo. Fue hasta en la noche que acudí otra vez a la fiscalía para dejarle alimento a mi hijo y pues ya era demasiado tarde. Después de las 48 horas que ya habían transcurrido, a mi hijo ya lo habían trasladado al Cerezo de Chiconauhtla. Allá le presentaron los cargos. Le dijeron que iba por robo, fraude y abuso de confianza en contra de una telefonía. No sé si pueda nombrarla. Y que eso era un delito federal. Que aparte iba con un robo a transeúnte con modificativa agravante. Lo que quería decir era que había sido con violencia. Total, de que yo no entendía, no sabía el por qué. Y a mi hijo se declaró inocente, pero pues en las investigaciones nosotros presentamos todas las pruebas que acreditaban su inocencia, pero el juez las desestimó. Teníamos un abogado de oficio que le asignaron ahí en la primera audiencia. Nosotros somos una familia de bajos recursos, de muy bajos recursos, y con problemas y habíamos sobrevivido.
después del fallecimiento de mi esposo. Entonces, esto que le sucedió a mi hijo fue en el año 2020 y por lo de la pandemia que se suscitó, pues se extendió más su juicio de mi hijo. Fue hasta febrero del año 2023 en que a mi hijo lo sentenciaron a 278 años y 10 meses de prisión por ese delito supuestamente federal, que hoy no entiendo por qué dicen que si fue un delito federal, por qué fue enviado al Cerezo de Chiconaucla y ahí fue procesado, juzgado y sentenciado a 278 años y 10 meses de prisión. Mi hijo, de verdad que hasta hoy que te estoy enviando esta historia, yo sé que mi hijo ese día que se fue en la noche fue a una estación subterránea donde hay cableado de la telefonía y sustrajo unos metros de cable mismos que ahí mismo había pelado y que en conjunto con otro amigo que él jamás mencionó, lo vendieron y pues de ahí sacó ese dinero con el cual a mí me apoyó económicamente para el sustento familiar. Yo quiero recalcar que mi hijo no es delincuente, mi hijo no es ningún delincuente, pero esa mala acción que cometió, que hoy que lo voy a visitar y platico con él y le repito que eso que cometió no era nada bueno y que no tuvo por qué haber hecho eso no amerita todo ese tiempo de prisión que le dieron. El robo a transeúnte con modificativa agravante, ese delito se lo quitaron. Lamentablemente, no puedo creer que en el Cerezo de Chiconaucla, esto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde actualmente vivimos, hayan sentenciado a mi hijo Joaquín Marichali, que hoy en la prisión lo conocen como el Nito de la Chamizal, un apodo despreciativo también, y supongo que es por el tipo del color de su piel, que es moreno oscuro. Mi hijo, hasta hoy yo sigo considerando que él es inocente. Y si cometió ese delito de la sustracción de ese cable, señores, la verdad fue por necesidad, por la crisis económica por la que estábamos pasando. No estoy encubriendo ni estoy excusando el mal acto que cometió mi hijo, pero considero que no era para que le hubieran dado todo ese tiempo. Mi hijo actualmente tiene 25 años de edad y ya jamás va a poder volver a salir a disfrutar de la libertad. Eso me está matando a mí como madre y eso le está sirviendo a mis otros dos hijos, sus hermanitos, un niño y una niña, adolescentes, que hoy escuchan esto que estoy contando del caso de su hermano y hasta la fecha no lo podemos creer. Vuelvo a repetirlo, mi hijo no es un delincuente, simple y sencillamente lo que cometió fue por necesidad y por ayudar económicamente con el sustento familiar. Créanme o no, esta fue la historia del caso de mi hijo y espero que me comprendan y haya sido de su interés y agrado. Muchas gracias.